Y siguiendo con nuestra colección, nos toca este lindo Cinnamoroll. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos, mi nombre es Jenny y estás aquí para aprender a hacer estos lindos amigurumis. Estamos con la colección de Sanrio y nos toca ahora este simpático perrito que se llama Cinnamoroll. Mide 7 centímetros aproximadamente. Y si les gusta este proyecto y lo quieren realizar, nos vamos por los materiales. Vamos a necesitar blanco aproximadamente unos 20 gramos, más o menos. Unas hebritas de rosado, una hebrita café o puede ser negro y también unas hebritas calipso. Lo que más necesitamos es blanco. Voy a usar para este algodón de 4 hebras crochet 2,5, marcador, tijeras, aguja y por supuesto nuestro relleno de algodón. Y teniendo todos nuestros materiales vamos a comenzar. Y para comenzar nuestro proyecto vamos a empezar por los piecitos. Este proyecto lo tejemos todo el cuerpo, pero vamos a empezar por las patitas y para eso vamos a hacer un anillo mágico de 6. Tomo mi hebrita, la giro en mi dedito, paso por aquí, giro hacia afuera, giro y tomo la hebrita de acá y vamos a contar 6 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Teniendo nuestros 6 puntitos vamos a tirar para cerrar y vamos a tejer la vuelta 2 los 6 puntitos sin aumentar ni disminuir. Tejemos los 6 puntitos y vamos a tejer la vuelta 2 y 3 los 6 puntitos. Entonces ya tenemos las 3 vueltitas de 6 puntos y vamos a hacer 2 piecitos iguales y ahora los vamos a unir. ¿Cómo los vamos a unir? Vamos a contar 3 puntitos. Voy a tejer el primero, lo marco, tejemos 2, 3 y voy a hacer una cadeneta de 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahí tenemos la cadeneta. Tomo la otra patita y voy a unirla con un punto deslizado y vamos a tejer ahora los 6 puntitos de acá. 4, 5 y 6. Tejemos los 6 puntitos, vamos a tomar una de las hebritas de la cadeneta y vamos a tejer 3. 1, 2 y 3. Y tejemos los 3 puntitos restantes que nos quedaron en esta otra patita. 1, 2, 3 y en esta vuelta que va a ser la vuelta 4 vamos a tener 18 puntitos. Nos toca ahora la vuelta 5 donde vamos a tejer un puntito, lo marcamos, tejemos 2, 3 y ahora vamos a tejer las 3 hebritas de adelante de los puntos que nos quedaron. 1, 2 y 3 y ahora tejemos los 6 puntitos que teníamos en esta otra patita y vamos a ir tejiendo los 18 puntitos desde la vuelta número 5, que es la que estamos haciendo ahora, hasta la vuelta número 10. Entonces ya tenemos las 10 vueltitas y ahora en la vuelta número 11 vamos a tejer un puntito, lo marcamos, tejemos 2 y en este que sigue hacemos una disminución. Vamos a hacer la disminución invisible. Vamos a tomar esta hebra,
la del siguiente punto, pasamos entre medio, juntamos y tenemos una disminución. Entonces tejemos 2 puntos, una disminución, y al finalizar nos van a quedar 14 puntitos. Ahora nos toca la vuelta número 12, donde vamos a tejer un puntito, lo marcamos y en el siguiente hacemos la disminución. Esto lo repetimos, un punto, una disminución, y nos vamos a quedar con 10 puntos. Si quieren pueden ya rellenar la parte del cuerpito y así no se les va a dificultar después. Vamos a hacer la vuelta número 13, donde vamos a aumentar 3 puntos en cada punto. Entonces tejo el primero, lo marcamos, tejemos 2 y 3 en un punto. Luego vamos al siguiente y tejemos 1, 2, 3 aumentos. Esto lo repetimos en toda la vuelta y nos vamos a quedar con 30 puntitos. Ahora nos toca la vuelta 14, donde vamos a tejer 2 puntos, un aumento. Tejemos el primero, lo marcamos, tejemos 2 y en este que sigue hacemos el aumento. Esto lo repetimos en toda la vuelta, 2 puntos, un aumento, y vamos a tener 40 puntos. Ahora nos toca la vuelta 15, donde vamos a tejer un puntito, lo marcamos y en cada punto vamos a tejer un punto. Aquí no aumentamos ni disminuimos y vamos a tejer los 40 puntos desde la vuelta número 15, que es la que estamos haciendo ahora, hasta la vuelta 18. O sea, vamos a tejer 4 vueltitas de 40 puntos. Entonces ya tenemos hasta la vuelta número 18, nos va a quedar así. Y ahora la vuelta 19 vamos a tejer un punto, lo marcamos, tejemos 2, 3 y en el siguiente hacemos una disminución. Esto lo repetimos en toda la vuelta, 3 puntos, una disminución, y al finalizar nos vamos a quedar con 32 puntos. Yo ya le eché relleno, rellené las patitas y el cuerpito. Y ahora vamos a tejer la vuelta número 20. Tejemos el primero, lo marcamos y vamos a ir tejiendo un punto en cada punto. En esta vuelta no aumentamos ni disminuimos, sino que tejemos los 32 puntitos. Ahora nos toca la vuelta número 21, donde vamos a tejer un punto, lo marcamos, tejemos 2 y en el que sigue hacemos una disminución. Entonces en toda la vuelta hacemos 2 puntos, una disminución, y al finalizar nos van a quedar 24 puntos. Nos toca ahora la vuelta número 22, donde vamos a tejer un punto, lo marcamos y en este que sigue hacemos la disminución. Esto lo repetimos en toda la vuelta, un punto, una disminución, y nos vamos a quedar con 16 puntos. Ahora nos toca la última vuelta, que es la vuelta número 23, donde vamos a tejer un puntito, lo marcamos y en el siguiente hacemos una disminución. Esto lo repetimos en toda la vuelta y nos van a quedar 11 puntos. Vamos a cortar y vamos a rellenar. Traten de que les quede bien redondita la pieza. Este es como, no es tan redondo, es como ovalado, pero que les quede bien la forma. Así que échenle harto relleno hasta que quede la forma de la cabecita de nuestro perrito. Que ahí ya está tomando forma y le seguimos echando relleno. Vamos a enhebrar nuestra aguja y lo que vamos a hacer es tomar todas las hebras de los puntos, pero entre medio, miren, entre medio del punto voy a pasar con mi aguja en todos los puntitos. Vamos pasando uno por uno hasta completar los 11. Aquí me falta uno. Y cuando ya los tengamos todos, vamos a tirar
para cerrar. Y nos va a quedar así. Y yo voy a hacer un pequeño remate acá para que mi hebra no se vaya a abrir. Tiramos fuerte y perdemos hacia adentro. Y acá cortamos. Y así nos va a quedar el cuerpito de nuestro perrito. Lo reservamos. Ahora le vamos a hacer las orejitas y como ya aprendimos anillo mágico aumento disminución, les voy a enseñar cómo la hicimos. Un anillo mágico de 8 puntos. Para la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento en cada punto. Vamos a tener 16. Luego en la vuelta 3 hasta la vuelta 7 tejemos 16 puntitos. Hacemos todas estas vueltas de 16 puntos, de la 3 a la 7. Luego en la vuelta 8 tejemos un punto, una disminución, lo repetimos y vamos a tener 11 puntos. En la vuelta número 9 vamos a tejer los 11 puntitos hasta la vuelta 13. Entonces vamos a tejer todas las vueltas 11 puntitos. Y en la vuelta 14 tejemos un punto, una disminución, lo repetimos y nos van a quedar 8 puntos. Y vamos a hacer 2 orejitas. Las reservamos. Vamos a hacer las manitos. Y las manitos son igual que las patitas. Un anillo mágico de 6 y tejemos la vuelta 2 y 3, los 6 puntitos y hacemos 2 manitos. Y por último la colita. Vamos a hacer un anillo mágico de 8. En la vuelta 2 vamos a aumentar en todos los puntos, vamos a tener 16. Luego tejemos de la vuelta 3 a la 7 los 16 puntitos. En la vuelta 8 tejemos un punto, una disminución, lo repetimos y vamos a tener 11. Y tejemos la vuelta 9 y 10 los 11 puntitos. Y vamos a reservar. Y ya tenemos todas nuestras piezas, vamos a armar. Vamos a rellenar las orejitas, la colita para proceder a coser nuestro muñequito. Y lo primero que vamos a hacer es coserle los bracitos. Y estos van justo donde termina el cuellito, hacia adelante. Entonces aquí definimos cuál es la parte de adelante y cuál es la parte de atrás. Y tomamos el cuerpito y el brazo. Y lo vamos cosiendo todo alrededor. Entonces aquí vamos a rematar, perdemos hebra hacia adentro y acá cortamos y hacemos lo mismo con el otro bracito y así nos quedan los bracitos. Y ahora vamos a poner las orejitas y primero las vamos a coser. Las orejitas no tienen que echar relleno hasta arriba, pero lo importante es que abajito sí tenga harto relleno. Entonces vamos a contar desde el cierre mágico 1, 2, 3, 4 y sobre la vuelta 4 le vamos a coser la orejita. Así, veamos que nos quede derechita y se la cosemos arriba. Tomamos la cabecita y la oreja y la cosemos. Y aquí yo voy a rematar y perdemos hebra hacia adentro. Y hacemos lo mismo con la otra orejita. Y ahora le vamos a poner la colita y se la vamos a coser acá atrás. Más o menos unas 3 vueltitas cuando empieza el cuellito y se la cosemos todo alrededor. Ahora le vamos a hacer los ojitos y vamos a tomar una hebrita de calipso. Yo voy a entrar por aquí. Siempre para entrar estas hebritas que nos ayudan a bordar tenemos que entrarla entre medio del punto. Entonces yo voy a entrar aquí, voy a salir desde
Vamos a contar arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre la vuelta 9 y 10 voy a sacar mi hebrita en uno de los costados, cerca del bracito. Y voy a subir con mi aguja 2 vueltitas hacia arriba. Voy a pasar entre medio la hebra y tiro. Voy hacia abajo, al ladito del punto que ya hice. Traten de que la hebra sea del mismo grosor que estamos tejiendo o un poquito más delgada. Y voy a subir de nuevo al ladito, bien pegadito el otro punto. Y hacemos de nuevo una pasada. Nos va a quedar así. Y pronto me voy al medio de estos dos puntitos, bajo, y paso por encima, arriba, en el inicio, atravieso mi hebra, tiro y se va formando un círculo. Este círculo vamos a hacer que envuelva lo que ya hicimos. Entonces lo tiramos hasta que pueda envolver lo que hicimos. Y ahí nos va a quedar el ojo más ovalado. Y ahora yo me voy a la otra orilla, donde está el otro bracito, y hago lo mismo para el otro ojo. Y una vez que tengamos los dos ojitos listos, me voy a ir con mi hebra hacia el mismo lugar donde entré. Vamos a anudar. Hacemos un nudito doble. Cortamos. Y con la tijera o el crochet entramos hacia adentro. Que se pierda hacia adentro y no se note nada. Y así nos van a quedar los ojitos. Vamos a tomar una hebrita café. Pero de la hebrita que yo estoy trabajando, yo voy a sacar la mitad de la hebra. Quiero que la boca me quede delicada, no me quede tan gruesa. Entonces voy a entrar por aquí, voy a salir por aquí, voy a salir en la vueltita que está debajo del ojo. Vamos a abarcar 3 puntitos. Voy a tratar de subir al medio de esos 3 puntitos. Voy a pasar entre medio mi aguja, ahí. Me va a quedar así. Luego me voy a esa puntita y hago una línea hacia arriba. Me voy hacia la otra puntita y hago una línea hacia arriba y me voy acá a perder la hebra. Y nos va a quedar así. La acomodamos. Y cortamos esta hebrita y la perdemos igual como hicimos con la de los ojitos. Y para terminar vamos a tomar una hebrita de rosado. Vamos a entrar por acá también y vamos a salir justo al ladito del ojo. Ahí. Vamos a hacer una pasada abarcando unos 2-3 puntitos. Hacemos una, dos,
4 y 5 y me voy al otro ojito y hago lo mismo, me va a quedar así y hago lo mismo acá y así nos ha quedado nuestro perrito. Recuerden que este es un perrito y así nos ha quedado hermoso y este ya es el último diseño de la serie Sanrio. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta serie, gracias por verme. Cuéntenme qué otra serie les gustaría que hiciéramos y cuídense mucho, nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.